Bueno, hoy día estoy aquí en la entrada de la base antigua. Casi todo el mundo conoce la Subaru, los autos Subaru, pero antiguamente la fábrica Subaru se llamaba Nakajima. Nakajima fue el primer aviador en Japón, ya a principios de 1908, que en el aeropuerto de Tokorozawa, que en la época actual es un parque, ya no existe, fue el primer vuelo que se hizo en Japón. Y el piloto, el que llevó el avión, fue Nakajima, el fundador de la Subaru, el fundador de la fábrica Nakajima, que hacía motores y hacía aviones. En la época de la guerra, toda esta montaña, ahora, ahora es un cementerio, pero si vemos alrededor, vamos a darnos cuenta, tal vez en el lado de aquí, podemos ver cómo es el cementerio. Todo alrededor de esto es un cementerio. Antiguamente esto era la base donde se hacían los motores de los aviones, pero en la parte de abajo, no aquí. Vamos a entrar aquí por esta puerta y vamos a ir hacia donde estaba la antigua entrada a al aeropuerto en sí. No es el aeropuerto, es los hangares donde se hacían los motores. Vamos adentro. Entonces esto es entrada. Entonces aquí podemos ver, vamos a ver cómo era antiguamente la entrada hacia los hangares. Y aquí ya estamos arriba, en la parte de abajo. Donde está mi moto, hay un pequeño lago. Y aquí en la parte contraria, es una de las entradas. Vamos a ir ahora a ver cómo era. Entonces ahora estamos en esta montaña. Todo esto es la montaña que es el cementerio ahora. Y si podemos apreciar bien, estamos justo en el punto donde estamos ahora, estamos aquí. Y toda esta parte de la maleza habían pequeñas hangares, pequeños garajes donde se hacían los motores. Todo esto más o menos son 2, 4, 6, 7 por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Más de 20 líneas por 7 más o menos. Son puros hangares pequeños que se han cavado dentro de la montaña para poder hacer los motores en la época de la guerra. Ahorita estamos en un sitio donde es la ciudad de Ota, y hacia la parte de abajo, pasando la autopista, está la fábrica Subaru. La fábrica Subaru originalmente era la fábrica Nakajima, y la Sanyo Denki, que es donde hacen las baterías, electrodomésticos, también era la fábrica de Nakajima. El tren salía de la parte de Tokorozawa, que es en Saitama, y más abajo se iba de Tokorozawa hacia Yokota, y de la Yokota en este momento es la base americana, pero antiguamente en la época de la guerra era un aeropuerto japonés, y de ahí se iba hacia Tsugi, hacia Kanagawa, y de Kanagawa llegaba a Yokosuka. Yokosuka es el puerto donde ahora también es una base americana, donde paran los portaaviones. Los aviones que hacía Nakajima originalmente eran los Hayabusa, eran bien parecidos a los Zero, pero para la Fuerza Aérea, mientras que Mitsubishi hacía los Zero para la Marina. Esa era la diferencia entre los dos aviones. Nakajima era una de las fábricas más grandes aquí de aviones, y podemos ver en esta época, cuando los B-29 empezaron a bombardear ya Japón, tuvieron que hacer este tipo de instalaciones, hacer las fábricas dentro de esta montaña. Y vamos a ver aquí
cómo eran las entradas. No se puede entrar lamentablemente, pero se puede ver cómo era una de las entradas que es aquí adentro. Y aquí al fondo eran de esta forma, se entraba hacia la montaña, y dentro de la montaña está todo con pequeños agujeros, pequeñas cuevas que se hicieron en la época de la guerra. Todo esto es toda la parte de aquí, y toda la montaña es unos huecos, vendría a ser unas cuevas, y por aquí se entraba, y adentro habían otros corredores que daban a diferentes hangares. La montaña, si uno ve que está corriendo el agua por aquí, la montaña filtra el agua de la parte de arriba, va cayendo por la mitad de las cuevas y va filtrando el agua hacia la parte de abajo. Esto en la época de la guerra, cuando los aviones estaban bombardeando ya esta zona de Japón, esta es una de las zonas industriales donde se hacían los aviones, la fábrica de aviones, fue bombardeada por todos lados. Ahora vamos a ir a una exposición donde se ve cómo fue el bombardeo en esta zona, y también vamos a darnos una vuelta por la fábrica de la Subaru y la fábrica de Sanyo. Entonces vamos a ver, estamos en este punto y toda la montaña es esta. El estacionamiento para el cementerio es este, y el punto donde estamos ahora es este. Y este viene a ser la entrada al túnel del subterráneo. Aquí esto que dice la fábrica 1, Daiichi Koyo, y aquí era la fábrica 2. Entonces habían dos entradas grandes, y por este lado habían otras entradas. Y este tren salía de aquí y se iba hacia la fábrica ahora originalmente es la Subaru, pero antiguamente se llamaba Nakajima. Entonces, la salida iba por aquí y bajaba hacia la fábrica Sanyo y Subaru, que antiguamente todo eso era la Nakajima Hikoki. Y aquí 280 chinos trabajaron para hacer los huecos, que vamos a ir ahora a un jinja donde hay el cementerio de estas personas. Casi todos habían estado trabajando en Nagano haciendo las represas, y los trajeron aquí para hacer las cuevas. Y en la parte de aquí, esto es justo en la época de la guerra, en la época del B-29, cuando estuvieron bombardeándolos, pero esto es el nombre antiguo, se llamaba Nakajima Hikoki. Esto era en Ota, Seisakusho, es la fábrica que quedaba aquí en Ota. Y esto fue en el año Showa año 20, en el mes 11, a partir del primero empezaron a bombardear, y es donde hubieron varios muertos. El cementerio está al lado, vamos a ver ahora. Vamos a darnos una vuelta a la montaña y vamos a ver cómo es. Bueno, aquí estoy yendo en la moto y estamos alrededor de lo que vendría a ser el cementerio. Estamos acá en la ciudad de Gunma. Esta montaña es una montaña que la roca es... no sé qué tipo de roca es, pero antiguamente lo que se sacaba de esta montaña se cortaba la roca y se enviaba a las ciudades para hacer edificaciones. Muchas veces uno ve en las calles unas rocas rectangulares. Eso normalmente se sacan de estas canteras. Y las personas de este cementerio, no todas son de la época de la guerra. Ya es un cementerio para todo el mundo, pero nos recuerda todo lo que hubo en esa época. Y se utiliza hasta el día de hoy este cementerio como un punto de referencia a lo que fue la guerra en esa época. Esta montaña tiene alrededor
varias entradas hacia lo que antiguamente había sido la fábrica de motores de la Subaru, o vendría a ser de Nakajima Hikoki. Y aquí estoy yendo justo y voy a pasar, este es el punto donde uno entra. Es ya la parte alta de la montaña, pero uno puede ver que toda la montaña alrededor es todo un cementerio. Y en la parte de atrás de la montaña ya vendría a ser un sitio privado, no tiene nada que ver con el cementerio, pero también se puede apreciar cómo las rocas han sido cortadas. Estas rocas se cortaban, como les digo, para la venta, antes de la época de la guerra. Y después, ya en la época de la guerra, se empezaron a cavar los túneles a mediados, casi al final de la guerra. Y aquí podemos ver cómo es el cementerio. Está todo encima de la montaña. Aquí atrás mío todo es la montaña. Vamos a ver cómo es por abajo y atrás mío. La parte de atrás es esta y abajo viene a ser esto. Todo este es el cementerio, pero toda la montaña era antiguamente el hangar de los motores. Y la parte de aquí también. Toda esta montaña de acá atrás. Y aquí estamos viendo ya en la exposición que hay en la parte de abajo de la montaña. Hay un pequeño local que viene a ser hecho por las personas que vivían en esa zona, que es de la municipalidad. Y es en conmemoración a todas las personas que fallecieron en esa zona. Esto es el uniforme de los soldados en esa época. Y hay algunas fotos y algunos recuerdos que son de la época que vivía la gente en alrededores. Por ejemplo, hay fotos de la zona donde fue bombardeada, la foto donde qué es lo que ahora hay y qué es lo que anteriormente había. Y en los colegios a veces cuando se les enseña, también se les enseña y los niños dibujan lo que van pensando, lo que van haciendo en el colegio. Pero son recuerdos que hasta el día de hoy, la época de la guerra no pasa y muchos tienen ese recuerdo. Las personas, los aviadores que lucharon en esa época, todos los que se hizo. Este es el camino de Fukaya hacia Ota, el tren, que no se llegó a terminar porque la guerra terminó antes de poderse terminar toda la línea del tren. Y estas son las fábricas que habían alrededor de Gunma, que eran en referencia al armamento de guerra. Fábricas de metales, níquel, otras cosas. Y estos son los aviones B-29 con los que se bombardeaba toda la zona de Gunma. Y algunas cosas que hay alrededor. Por ejemplo, esto es como era la fábrica dentro. Estos cuadraditos son unos pequeños hangares, como unos garajes, donde se fabricaban los motores. Y dentro había unas personas y los tornos. Y aquí ya estoy en el Otera. En este Jinja, en este Otera. Vamos a entrar. Y aquí en este Otera se hizo un monumento en el de aquí, que fue para todas las personas que murieron en la construcción de la fábrica de la Subaru, bueno, de los aviones en esta zona. Fueron 280 chinos que los trajeron de Gunma y todos los japoneses que fallecieron en esta zona, haciendo todas las construcciones de este lado. Y en conmemoración, todos los años se reúnen aquí las familias los primeros días de julio. Esta es la Subaru. En la parte de allá dice Subaru y acá está el avión. Este es el jet que se hizo después de la guerra.
Este. Y esta es la fábrica de la Subaru. Aquí dice Subaru. Y uno de estos días voy a venir aquí adentro a hacer una filmación, pero este fue el primer avión que era el avión de guerra. Se hizo aquí y después se llevó, justo en la época que termina la guerra, terminó de producirse y no llegó a pelear en la guerra. Y la parte de aquí es la fábrica de Yajima. Esto era anteriormente, la fábrica se llamaba Nakajima Koyo. Aquí en la parte de aquí arriba. Ya adentro está prohibido filmar, pero esta es la entrada de la Subaru. Todo este lado es la entrada. Aquí ya no se puede filmar. En esta zona son varias fábricas de Subaru, después se los mostraré.